esconderé. Gálatas 1. ¿Quién puede? ¿Algún voluntario que tenga Gálatas 1 del 1 al 3? ¿Está ahí en pantalla? Lo tienen en pantalla, ¿eh? Así que... ¿Sí? Pablo, apóstol, no de hombre ni hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean para vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Esteban. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por este momento, Señor, que te hemos alabado, Padre mío. Hemos subido nuestras voces, Señor, hacia ti, Padre mío, nos has escuchado, Señor. Ahora queremos escucharte, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre mío, por medio de la exposición de la carta de Gálatas, Señor. Oh Padre mío, Señor, te pido que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé entendimiento, Señor. Revélanos, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros, para cada uno de vosotros, Señor, y podamos ser edificados por medio de tu palabra toda la iglesia, Señor. Oh, Padre, Señor, tú nos edificas, Padre mío. Nuestra fe crece cada vez, Señor, que te escuchamos, Padre mío. Oh, Señor, sé propicio en cada uno de mis hermanos por medio de tu palabra, Padre mío. Oh, Señor, ten el control de mí, Señor. Ten el control de mi boca, de mis palabras, de mis gestos, Señor. Oh, Padre mío. Pero sobre todo, Señor, que predique con la verdad, Padre mío, delante de ti, de parte de ti, Señor. Como tú, Señor, estás aquí presente, escuchándonos, Padre mío. Tú andas aquí en el medio y estás aquí escuchando, Señor, cómo se predica tu palabra, Padre mío. Oh, Padre mío, y tu palabra es poder de salvación, Padre mío. Oh, Padre mío, que edifique a mis hermanos, pero aquellos que aún no han recibido, Señor, ese don de salvación, Padre mío, que sirva este sermón para llevarte a los pies de Cristo, Padre mío, para que puedan arrepentirse, Señor, y transformar, Señor, ser regenerados ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Un corazón, Padre mío, como tú quieres, Señor, como lo fue el corazón de David. Así, Padre mío, un corazón, Señor, que alaba, que adora, que ama, que obedece a Dios, Señor. Oh, Padre mío, te lo pedimos todos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Hermanos, vamos a empezar Gálatas. Estuvimos con la introducción la semana pasada. Hoy empezamos con Gálatas 1. Gálatas 1 y vamos a ver 3 versículos. El saludo de Pablo son más versículos, ¿vale? Son más. Pero yo lo he querido dividir. Lo he querido dividir porque Pablo empieza con lo que los judaizantes están atacando y Pablo empieza con el Evangelio, ¿verdad? Así que quiero dividir este saludo en 2 partes porque me pareció muy importante. Primero, la presentación de Pablo haciendo una defensa, una autodefensa de su oficio. Pero su autodefensa, como vamos a ver ahora, su autodefensa no es tanto su apostolado, como aparece en los primeros textos, sino del Evangelio. Así que vamos a ver Gálatas 1 del 1 al 3. El título que hoy he puesto es Gracia y paz a vosotros. Y esto no es el ministerio de John MacArthur, no. Gracia y paz a vosotros, no. Esta es la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Pero el título es Gracia y paz a vosotros, lo he sacado de aquí. Y también tengo 2 argumentos. El primero, que es Pablo comisionado como apóstol por Jesucristo, lo vamos a ver ahora. Y el segundo punto es el mismo del título, gracia y paz a vosotros. Así que, hermanos amados en Cristo Jesús, hoy empezamos una nueva serie expositiva, una nueva experiencia, ¿verdad? Con una nueva carta que es Gálatas, ¿verdad? Es la segunda carta que vamos a ver, ya hemos visto Efesios, es la segunda carta que vamos a ver a los Gálatas, a la iglesia que están en Galacia. Esta carta empieza con la presentación del apóstol Pablo en el primer versículo hacia sus oyentes. Pero quiero que te imagines el carácter, ¿verdad? El carácter del hermano Pablo al escribir esta carta. Porque vas a ver, mientras que yo hablo, mientras que yo predico, vas a ver el carácter del hermano Pablo al escribir.
Va a ser fácil imaginártelo. Así que quiero que te imagines, hemos estado afuera antes del sermón y aquellos que han visto para arriba, aquellos que han subido, hermanos que han subido la cabeza para arriba, han visto unas nubes negras, ¿verdad? Cuando hay nubes negras es señal de que va a venir una lluvia, ¿verdad? Negras vienen cargadas. Ese es el carácter del hermano Pablo cuando escribe esta carta. Es una nube muy negra. Pablo ha acumulado mucha agua y va a tronar hacia los hermanos de Gálatas, de las iglesias de Galacia. Va a tronar, así que el carácter de Pablo es una nube muy cargada que va creciendo poco a poco en potencia. Está a punto de descargar con toda su fuerza, con truenos y rayos y lluvia. Va a explotar Pablo por lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia. Así que ves tú acercarse esa nube, imagínate tú, acercarse esa nube poco a poco desde la distancia hasta verlo encima tuyo, descargando todo su contenido. Pablo los va a llamar con duras palabras, pero él va a empezar, hermano, con una defensa a su postulado antes de descargar. Él va a ir subiendo el tono poco a poco y no con palabras amables. Así que si Pablo habla con palabras duras, yo lo tengo que decir, ¿verdad? Luego lo aplicaremos. Así que es así como el hermano y apóstol Pablo empieza su carta presentándose. Y así es como empieza mi primer encabezado. Pablo comisionado como apóstol. Versículo 1. Pablo, apóstol, y hace un paréntesis, ¿verdad? No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos, ¿quién escribió esta carta? Claramente podemos decir que Pablo, ¿verdad? El apóstol y hermano Pablo de los gentiles, ¿verdad? Que fue enviado a los gentiles. Y sin lugar a dudas, podemos ver que ya que es así, como empieza con estas palabras, Pablo, y una coma, ¿verdad? Pablo. Así que entendemos que es Pablo. En casi todas las versiones que tú leas de la Biblia vas a encontrar y vamos a encontrar que empieza con su nombre, Pablo. En otras palabras, nos está queriendo decir yo, Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo. Hoy en día no empezamos así las cartas. Lo ponemos al último, atentamente, Eduardo, ¿verdad? No, Pablo está empezando, como en ese tiempo, con su nombre, con su presentación. Yo, Pablo. Yo, Pablo. Ahora, quienes lo conocen ya saben quién es Pablo, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo, soy yo, Pablo, tú me conoces y sabes quién soy yo, el que está escribiendo esta carta y el que se está dirigiendo a ti. Tú me conoces. Es fuerte. Empezar con Pablo es fuerte. No está diciendo, queridos hermanos o hijitos míos. No, no. Está empezando con su nombre. Eso es un carácter, eso es fuerte, es una fuerza. Hemos tenido contactos. Pablo ha tenido contacto con unos y con otras personas en Gálatas, en su primer viaje, en la plantación de iglesias en el sur de Galacia. Ahora es necesario que estas iglesias lo recuerden quién es. Por eso empieza Pablo. Yo, Pablo. Yo, Pablo. Ahora, nosotros sabemos quién es Pablo, ¿verdad? Tenemos toda la Biblia. Sabemos quién es Pablo y qué posición ostentaba Pablo, ¿verdad? En el primer siglo, en el comienzo de la iglesia primitiva, del cristianismo. No tenemos ninguna duda sobre quién es Pablo antes y después de su conversión. Nosotros lo sabemos. Antes de su regeneración, antes de su nuevo nacimiento como creyente, como cristiano, perseguidor de la iglesia. Y luego como apóstol a los gentiles. Nosotros los conocemos, sabemos quién es, hemos leído todas sus cartas, ¿verdad? En nuestros devocionales. Las iglesias de Galacia también lo sabían como nosotros. También sabían quién era Pablo. Pero Pablo empieza a escribir con su nombre, con ese carácter. Pablo. Para recordar quién es Pablo, hermanos. Porque si Pablo empieza con esa carta, nosotros debemos recordar quién es Pablo. Y vamos a Hechos de los Apóstoles 9. Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 9. ¿Quién puede leerlo? ¿Elisa? Pablo, retirando a una amenaza y muerte contra los
vino al sumo sacerdote y le pidió cátedras para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar corte contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias. Saulo, Saulo, su nombre hebreo. Pablo, Pablo es su nombre griego. Paulo. ¿Vale? Así que Saulo se está refiriendo a Pablo. Saulo, ¿verdad? Vemos aquí el llamado, la conversión de Pablo, su nuevo nacimiento, ¿verdad? Un encuentro con Jesucristo en el momento que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero también Pablo fue comisionado a predicar a los gentiles, y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles 22, 17 al 21. ¿Quién lo puede leer? Sí. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Te enviaré a los gentiles. Pablo está escribiendo una carta a las iglesias de Galacia. Esas iglesias estaban, ¿verdad?, judíos y gentiles, conformadas por judíos y gentiles. Las iglesias siempre habían gentiles, ¿verdad? Ya no hay griego, ya no hay judío, ¿verdad? Ahí vemos cómo es comisionado Pablo a los gentiles, a predicar a los gentiles. Pero también fue apartado desde el vientre de su madre para la obra del reino de Dios, de Cristo, como hemos visto hace un momento en la confesión, que Dios ha preordenado, ha predestinado, ¿verdad? Ha decretado desde antes de la fundación del mundo, nos dice la carta de Efesios. Y aquí Pablo nos está hablando de eso también, que él fue preordenado desde antes. Es más, él dice desde el vientre de mi madre. Sabemos que nosotros es antes de la fundación del mundo, pero Pablo en Gálatas 1:15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿A qué lo llamó por su gracia? A predicar a los gentiles, a los de Galacia. Así que, amados hermanos, Dios tiene un plan para Pablo. Este plan está bajo su control y todo lo que Dios ha decretado va a suceder. Y todo lo que va a suceder tiene un propósito, ¿te das cuenta la cadena? Así que Dios tenía un propósito para Pablo desde el vientre de su madre. Ahora bien, tú puedes ver, tú, hermano, tú puedes ver que a tu alrededor el mundo se te cae. Tienes tantos problemas, tienes tantas aflicciones, ¿verdad? En tu cabeza, en tu trabajo, en tu colegio, en tu familia, y puedes creer que todo está fuera de control. Pablo nos está demostrando con su vida que no. Dios tiene todo bajo su control. Tantas corrientes teológicas te has pasado de una iglesia a otra. Tantas herejías has escuchado en una iglesia y en otra. Tantas corrientes filosóficas que has escuchado en una iglesia y en otra. Tanta espiritualidad en el mundo que nos rodea con el yoga y meditaciones, ¿verdad? Meditaciones ancestrales, guerras espirituales, muerte y destrucción en las guerras. Tú puedes creer que Dios no tiene nada de control, pero sí, Dios tiene todo bajo control.
tu vida está bajo control de Dios. Lo que te suceda está bajo el control de Dios. Nosotros sabemos lo que has creído. Tú sabes lo que has creído. Tú conoces la verdad. Si estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios, conoces la verdad. Sabemos que Dios tiene todo bajo control y todo tiene un propósito. La vida de Saulo tenía un propósito desde el vientre de su madre. Era un perseguidor de la iglesia. Mientras que mataban a Esteban, él asentía con la cabeza, sujetaba la ropa de la gente para que apedreen. Luego, cuando iba a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Fue tumbado con la presencia de Cristo. Fue llamado, fue regenerado, fue salvado, enviado y comisionado a los gentiles. Hermano, Dios tiene tu vida bajo control al igual que Pablo. Toda tu vida desde el vientre de tu madre. Si has venido a los pies de Cristo, ya Dios desde el vientre de tu madre sabía lo que tú ibas a hacer y tenía un propósito para ti. Sí, hermano, Dios tiene tu vida bajo control. Tú también eres conocido para Dios. Tú también eres conocido. Abraham era conocido. Cuando le dice la palabra que tenía fama, era conocido para Dios. Tú también eres conocido por Dios. Es más, desde antes que existieras, Él ya te conocía. Efesios 1:4, cuando estudiamos Efesios, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Así como Pablo, ¿verdad? Nos está dando testimonio de su vida, cuando empieza con la palabra Pablo, de que fue escogido antes de la fundación, en el vientre de su madre. Hermanos, tú también fuiste escogido, nos dice a la carta de los gentiles, Efesios. Tú también fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Fuiste conocido para Dios antes de la fundación del mundo, para que fueras un santo y sin mancha delante de Cristo. Ahora, Dios te escogió antes de que existieras. Antes de que existiera el mundo. Dios ya tenía un propósito para tu vida. ¿Verdad, Esteban? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para con los jóvenes en la universidad de repente, ¿verdad? Y tienes que aprovechar ese propósito. Para que fueras, ¿qué? Santo, sin mancha delante de Él. No por tus méritos, sino en Cristo, nos dice Primera de Efesios, ¿verdad? En Cristo, no por tus méritos, sino las de Cristo, como veremos más adelante en la carta de Gálatas. Porque tú, oh pecador por naturaleza, tú que eres pecador por naturaleza, ¿cómo puedes encontrar el favor de Dios? No puedes encontrar el favor de Dios. Si no querías, ni lo buscabas, es más, eras enemigo y nada era suficiente para ti delante de Dios. Pero Dios tenía un plan para Pablo y Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan en la vida de Pablo. Dios tiene un plan para tu vida. La de Pablo fue ser apóstol. Para ti será ser apóstol. No, no será que seas apóstol, no. Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, ahora bien, la palabra apóstol es simplemente un siervo. Significa ser siervo, un enviado. Un siervo enviado. Esa es la naturaleza de la palabra de apóstol. Esa es la palabra. Esa es la naturaleza de la palabra. Ser un siervo. Simplemente eso, un enviado. Pablo era un enviado. Es lo que quiere transmitir a sus oyentes. Yo soy un siervo de Cristo y soy un enviado. Pero no es solamente eso. No solamente eso. En estos tiempos ya no hay apóstoles, pero todos somos enviados a predicar el evangelio. Pero en el primer siglo, Dios constituyó apóstoles como oficio, como título, como líderes. Así que los primeros cristianos de Gálatas entendían que Pablo se estaba refiriendo a su oficio pastoral, como un líder de la iglesia primitiva, con una posición única en liderazgo para con los primeros cristianos de los primeros años, los primeros cristianos primitivos. Así que este es el oficio de apóstol, los 12 más Pablo, los 12 más Pablo. Así como fueron los profetas, ahora son apóstoles en el primer siglo.
Personas escogidas especialmente por Dios para un fin específico, que es revelar la palabra de Dios. Revelar la palabra de Dios por medio de ellos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo era revelada la palabra por los apóstoles. Ahora Dios se da a conocer. Y este es uno de esos medios, ¿verdad? El apostolado es uno de esos medios, porque su mayor medio fue Cristo. Su mayor revelación de Dios es Cristo. Ahora, los pastores hoy en día revelamos esos misterios que es el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la reconciliación, predicamos. El Evangelio de Cristo. Pero Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, no es la primera carta donde se presenta con este título. En otros libros como Efesios, Segunda de Corintios, Romanos, se presenta con este mismo liderazgo como ser apóstol. Él es un enviado, es un comisionado, es un apóstol en el sentido más profundo y pleno, revestido con toda autoridad de aquel que lo ha enviado, Jesucristo, Dios Padre. Su apostolado es igual que a los 12. Su apostolado es igual que los primeros 12. Por lo tanto, hablamos de los 12 y de Pablo. Así que podemos ver esta similitud en otras cartas, como en 2 de Corintios 1:1. Dice Pablo, ¿te das cuenta? En 2 de Corintios 1:1 también dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. En Romanos capítulo 1, versículo 1 también empieza con Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ya no dice apóstol, sino siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y sabemos que fue apartado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios enviado a los santos y fieles. Un resumen de los tres. Apóstol. ¿Te das cuenta todas las veces que habla Pablo? Apóstol, siervo, por la voluntad de Dios, por Jesucristo. Hermanos, Pablo es escogido para este trabajo antes de la fundación del mundo, según los decretos de la voluntad de Dios. Así como tú has sido llamado también a ser siervo de Cristo. Hermano, tú también has sido llamado a ser siervo de Cristo. Tú también has sido apartado y llamado para ser siervo de Cristo. ¿Lo sabías o no lo sabías? Pero para también ser fiel a la posición en que Dios te ha puesto en la iglesia. En el lugar que te encuentras para servir en la iglesia, en la que tú te encuentres. Y si aún no sabes cuál es tu posición, pues pídele a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿En qué posición voy a estar en la iglesia? Si Pablo fue llamado para ser apóstol, él conoció su apostolado. Y tú aún no sabes cómo te cuadras en la iglesia, órale al Señor. Señor, ¿dónde me quieres? ¿En qué ministerio me quieres? ¿Qué ministerio falta? ¿Verdad? ¿Para qué me has rescatado? ¿Solamente para dar gloria a Dios? No, para trabajar. Dios quiere que trabajes en el reino. Para eso también te ha rescatado. Y debes ser fiel en la posición en que te encuentras. Hermanos, no podemos decir que Dios nos escogió solo para estar sentados en la silla. No. Dios ha repartido dones, ha repartido talentos. Dios ha repartido ministerios que pueda servir. Es imposible que estés sentado en la silla sin hacer obra en el ministerio de Jesucristo. Jesucristo mismo fue enviado y tuvo un ministerio. Los 12 tuvieron un ministerio. Pablo tuvo un ministerio. Líderes de la iglesia tuvieron un ministerio y supieron trabajar en el ministerio. Él ha repartido dones, al menos tienes un don. Él ha repartido talentos por medio del Espíritu Santo. Y estoy seguro que te haya llamado para un trabajo en un ministerio. Pídele a Dios que te revele cuál es ese ministerio. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Has encontrado tu utilidad en el reino de Dios? Medítalo.
Hermano, tú eres útil. Eres útil. Pablo, el perseguidor de la iglesia, fue útil para las manos de Dios. Y tú eres útil. De repente tú no has matado como Pablo mató a Esteban, no. Pero eres útil. Eres útil. Te ha llevado a los pies de Cristo y eres útil para el avance del reino. Eres una pieza clave en la iglesia de Dios. Eres una pieza necesaria para avanzar con el Evangelio, con la proclamación del Evangelio de la paz. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu propósito? La única forma de saberlo es orando a Dios, pidiendo que te guíe el Espíritu Santo, que mueva esas líneas en tu vida y que te guíe por ese medio, que te levantes de la silla y trabajes en el ministerio. Ahora, Pablo es un apóstol, al igual que los 12 que escogió Jesús. Es aún más, el Salvador le había entregado una tarea tan amplia y universal que toda su vida en adelante iba a ser ocupada por ella. Por eso nunca se casó Pablo. Nosotros tenemos la oportunidad de casarnos, ¿eh? Pablo nunca se cansó. ¿Por qué? Porque fue encomendada una tarea difícil, predicar a los gentiles. Israel, los gentiles era el mundo entero. Sí, es verdad que fue escogido fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de tiempo. Es por ello que se le declara a él como un abortivo. Yo soy un abortivo, dice, fuera de tiempo. Él se sentía el menor de todos ellos. Por la misericordia de Dios tuvo que ser escogido a pesar de ser un miserable como nosotros. A pesar de ser un miserable, su vida persiguiendo a la iglesia, pero luego daría su vida entera al reino, a la iglesia. Daría su vida completa y literalmente daría su vida porque fue decapitado. Literalmente dio su vida por predicar el Evangelio. Dio su vida por lo que amó a Cristo y a la iglesia. Sí, hermanos, esta introducción de Pablo como un saludo, mostrando sus credenciales en una autodefensa directa de su oficio al apostolado. Él no escribe por escribir. Pablo no escribe por escribir. Ya lo conocen, pero recordemos que su autoridad está siendo atacada, menospreciada. Su autoridad como apóstol está siendo reducida por el mismo hecho de que fue escogido fuera de tiempo. Es ahí donde están atacando. Si fuera, no, los judaizantes no iban a atacar a los 12 escogidos por Cristo, no. A él lo están atacando porque fue escogido fuera de tiempo. Y dicen, no, él no es apóstol. Jesús no lo ha escogido. Él está fuera de tiempo, no fue escogido por Cristo. A base de eso quieren minar su credibilidad apostólica. Pero ¿saben qué, hermanos? El ataque es mucho más profundo, como lo veremos. Es mucho más profundo. Es mucho más directo. Y no es tanto a Pablo y su apostolado, como veremos. No es tanto el ataque a su oficio, sino al evangelio mismo de Cristo. El ataque es directamente al evangelio. Pablo lo entendió cuando supo las cosas que estaban pasando en Galacia. Él no se vio atacado. Él lo que vio fue un ataque al evangelio. Sí, hermanos, estos ataques van dirigidos a destruir el evangelio que fue dado a Pablo, que fue planeado por Dios, obrado por el Hijo Jesucristo, aplicado por el Espíritu Santo a los gentiles. Es esta la mira de los judaizantes. Ellos quieren destruirlo, quieren desvirtuarlo para sus propios fines, como suele pasar hoy en día. Hoy en día suele pasar en muchísimas iglesias desvirtuar el evangelio. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Pablo, apóstol, y mira lo que dice entre los paréntesis. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué lo pone en un paréntesis? Porque es el ataque directo al evangelio, no a su apostolado. Están atacando el evangelio. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, enviado a los santos y fieles. Los textos que di anteriormente fueron para poder entrar en un contexto ahora en su defensa, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ese es el ataque, el evangelio. ¿Te das cuenta? Las palabras no de parte de hombres ni de hombres, sino por medio de Jesucristo. Él fue escogido por Jesucristo, por el Dios Padre.
solo pueden significar una cosa. Mi apostolado es genuino, es lo que está diciendo Pablo. Mi apostolado es genuino. Por lo tanto, lo es también el Evangelio. Si yo fui escogido por Cristo y por el Padre, entonces mi apostolado es genuino. Y si mi apostolado es genuino, el Evangelio es genuino. El Evangelio que yo proclamo por medio de mi oficio es genuino. No importa lo que digan los judaizantes que os perturban, Gálatas. Soy un emisario designado debidamente y divinamente por Dios. Como ya hemos dicho, los oponentes de Pablo se habían infiltrado en las iglesias de Galacia del sur y estaban calumniando su apostolado a fin de mostrar que su evangelio no procedía de Dios. Como era un fuera de tiempo, no procedía de Dios. Acusaban a Pablo, o por lo menos insinuaban a Pablo de tener un oficio o comisión apostólica que no procedía de Dios, sino de los hombres. Ahora, ¿por qué decían estas acusaciones? Pues podría ser porque fue Ananías quien se encontró con Pablo en Damasco, ¿verdad? ¿Quién se encontró? Fue el primero que se encontró con él. Fue Ananías en Damasco. Y fue Ananías quien lo comisionó, ¿verdad? Fue entonces, dice Hechos, Ananías, y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente lo acusaba de que fue Ananías quien lo comisionó. Claro, si tú lees Hechos de los Apóstoles, sabes que fue Dios quien envió a Ananías. Pero los gentiles dicen que no, fue Ananías quien lo comisionó, fueron los hombres. O tal vez fue enviado por otras iglesias como en Antioquía, y no por Dios, también en Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero no, los judaizantes decían que tanto Ananías y tanto la iglesia de Antioquía le habían puesto como apóstoles para enviar a los gentiles. Estaba siendo tocado su autoridad. ¿Para qué? Para desprestigiar el evangelio que predicaba Pablo. Así que estos falsos hermanos judaizantes trataban de minar el apostolado de Pablo, trataban de minar su autoridad y toda su credibilidad de Pablo. Hasta su comisión divina era cuestionada. Ahora ponga atención a la respuesta de Pablo. Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese es el evangelio, ¿te das cuenta? Lo resucitó de los muertos. No solo recibió su oficio del Jesús histórico. Él no está diciendo solamente el Hijo, Dios, sino está diciendo Jesús, el histórico, el que existió, el que murió y el que resucitó, ¿verdad? Hace 20 años, hace 10, 15, 20 años, ese mismo que resucitó ha sido quien me ha nombrado apóstol. Así que no solo recibió su oficio del Jesús histórico, que a la vez es el ungido, el Jesús histórico, Jesús era el ungido, sino que Jesucristo mismo en persona le confió esta alta distinción. Por tanto, Pablo es un apóstol por medio de Jesucristo. No solo de Jesucristo, sino por medio de Jesucristo. Además, dado que Jesucristo, como el Hijo, en una esencia junto al Padre, y como el mediador, siempre ejecuta la voluntad del Padre. Así que el apostolado de Pablo es entonces por medio de Jesucristo y Dios el Padre, lo que está diciendo en paréntesis. Está claro lo que Pablo está dando a entender con todo su mensaje, ¿verdad? El mensaje de Pablo está respaldado por autoridad divina, está diciendo. Yo estoy respaldado por la autoridad divina, el Padre y Jesucristo. Así que los que rechazan a Él, rechazan el Evangelio de Cristo. Y por tanto rechazan al Padre, es lo que está diciendo. El Padre que lo envió y quien lo resucitó de los muertos, a Jesucristo. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Al rechazar la autoridad de Pablo, rechazan el Evangelio de Cristo,
rechazan que Jesucristo haya sido resucitado por el Padre. Estaban los judaizantes rechazando todo el Evangelio. Hermanos, ¿pueden ver entonces el fondo del mensaje de Pablo en estas pocas palabras? Pablo está dando a descubrir a sus oyentes que los atacantes no solamente se están dirigiendo a él, que no se dejen engañar. Los atacantes atacan a Cristo, atacan su obra redentora, atacan el Evangelio, el corazón del Evangelio mismo. Hermanos, los detractores se oponían a aquel que había sido ensalzado por el Padre, Jesucristo. El Padre, en base de la obra de redención que Cristo consumió en la cruz, puso sobre él una señal de aprobación. ¿Cuál es la señal de aprobación en la muerte de Cristo? Resucitarlo de los muertos, lo coronó. Una vez que resucitó, lo coronó. Y de esta forma lo nombró como el Salvador completo y perfecto, cuya obra es necesaria, pero completa. Y no puede ser suplantada, no puede ser suplementada. ¿Verdad? Consumado es. Suplementada ya no puede ser. ¿Verdad? No se le puede suplementar más cosas. Este mismo Cristo, desde su exaltación en la posición que está en el cielo a la derecha del Padre, había llamado a Pablo para ser apóstol. ¿Te das cuenta? Con esta misma autoridad dada por Dios a Jesucristo, cuando fue coronado, lo resucitó de los muertos, enviste a Pablo como siervo de las naciones a los gentiles. El libro de los Hechos confirma el origen divino de esta misma misión de Pablo, pues relata cómo Cristo mismo se le apareció a él en Hechos 9 y la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Como enviado de los gentiles. Así que, hermanos, hoy en día no te dejes engañar tú por las luces, por los comités de bienvenida en las puertas de las iglesias. No te dejes engañar por las canciones, por las danzas, por las banderas, por las emociones de las iglesias. Quieren exaltar tus emociones, pero no predican el Evangelio. Te esperan en la puerta con sonrisas de oreja a oreja. Son muy buenos como cristianos recibiendo a los hermanos, pero en el conocimiento de las Escrituras debes preguntarte. Si tienes un mínimo de conocimiento de las Escrituras, debes preguntarte, ¿en esta iglesia se predica el Evangelio? ¿Se predica sobre Cristo resucitado? Los judaizantes estaban atacando estas iglesias. Hoy en día se ataca el Evangelio. Es más, ni se predica el Evangelio. Iglesias de evangelios de la sanidad. ¿Han escuchado el Evangelio de la sanidad? Iglesias con el Evangelio de la prosperidad. Iglesias con el Evangelio del entretenimiento. O el Evangelio de la fe positiva. El Evangelio de solo decreta. Falsos evangelios, ¿verdad? Y no es, Pablo llega a decir, y no es que haya otro evangelio, no, lo han distorsionado. Hoy en día vemos lo que Pablo vio, vivimos lo que Pablo vivió. ¿Acaso necesitamos otra carta a los hermanos de España, a los hermanos de Murcia? No, ya tenemos Gálatas, ¿verdad? Esto me lleva a mi segundo y último punto. Gracia y paz a vosotros. En el versículo 2 de Gálatas 1. ¿Quién lo puede leer? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿A quién va dirigido? A sus primeros oyentes, que son los hermanos, las iglesias de Galacia. Así que esta es una carta circular que sería leída en todas las iglesias de la región de Galacia. Pablo nos dice que no está solo escribiendo esta carta. Él no está solo. Él tiene compañía, aunque no nombra quiénes son los que están junto a él, pero sí nos dice que hay hermanos junto a él. Y esto nos podría indicar que hay un unánime acuerdo. Hay un unánime acuerdo de cómo contestar los requerimientos de los hermanos de Galacia.
¿Por qué digo esto primero? Porque si Pablo escribe una carta a las iglesias de Galacia, es porque ha recibido informe de Galacia, si no, ¿para qué escribes? Él ha recibido informe de Galacia. Es más, han venido hermanos de Galacia para llevar estos informes, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia. Así que a su poder ha llegado cartas o emisarios que necesitan con urgencia una respuesta. Una respuesta. Es por ello que Pablo escribe con su propio puño y letra y no con un amanuense. Por la urgencia, por la necesidad. Mira cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, nos dice el capítulo 6. Ahora, en su compañía tiene hermanos que saben cuál es la condición espiritual de los Gálatas. Han venido hermanos de Galacia, saben cuál es la condición. Pablo no las conocía, ahora sí las conoce con estos emisarios. Y podemos deducir que la respuesta que va a dar Pablo es unánime. Con este grupo de hermanos que está, con los que se encuentra, todos están de acuerdo con lo que Pablo está escribiendo. Sí, inspirado por el Espíritu Santo, pero están de acuerdo, están unánimes. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, todos saben lo que Pablo está escribiendo. Todos se han puesto de acuerdo, saben lo que Pablo va a decir, unánimemente están de acuerdo. Envíalo, envíalo. Hermanos, esto debe recordarnos la necesidad de nuestra hermandad en la iglesia, de nuestra hermandad. Pablo no estaba solo, tenía hermanos en compañía. Él no estaba con las aflicciones solas, con la lucha sola, no. Debemos ser conscientes de nuestra confraternidad como iglesia, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo dentro de nuestra iglesia local, dentro de nosotros como hermanos de Cristo. Hermanos, esta es una iglesia conformada por piedras vivas, no son piedras muertas, son piedras vivas, piedras que se dejan ayudar, piedras que ayudan y se dejan ayudar, piedras que se dejan conformar según el carácter de Cristo, nos dice la carta de Efesios. Cada uno de vosotros necesita de su hermano. Hermanos, esta es una iglesia de personas, no de piedras muertas. Somos piedras vivas. Cada uno necesita del otro. Amados, si el apóstol Pablo, estaba rodeado de gente y de hermanos que lo estaban ayudando, dándole consejos, supliendo sus necesidades, viviendo junto a él sus aflicciones, su peso en el apostolado, lo ayudaban a llevar ese peso. ¿Cómo no nosotros, hermanos? ¿Cómo no nosotros? Empezando desde el pastor hasta los pequeños en la iglesia, los niños, hasta el pequeño en la fe que recién ha nacido en la fe. ¿No necesita acaso de vuestra ayuda, de vuestra compañía? Como iglesia necesitamos esa confraternidad, esa hermandad. Hermanos míos, aprendamos lo que Pablo nos está enseñando en esta carta. Aprendamos lo que nos está enseñando en esta carta. Que no entre por una oreja y salga por la otra. Que se quede anclada en nuestros corazones. Que podamos ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, que no sea mental. Que todos podamos ser edificados con la palabra, con la oración, pero también con el contacto fraternal. Que todo sea por cristocéntrico, que todo sea por el amor que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. Solo tienes que mirar a tu lado, solo tienes que girar tu cabeza para darte cuenta que tienes a tu lado a un hermano en Cristo, a un hermano en Cristo, y que fuera solamente están los necesitados de Cristo. Afuera están los que necesitan de Cristo. Aquí están tus hermanos que te ayudan, que te levantan. El hermano Pablo no escribe solo esta carta, está con compañía de hermanos, tal vez también con líderes de la iglesia. Tito, ¿recuerdan? Timoteo. Estaba con líderes de la iglesia, pastores de la iglesia primitiva, pero sobre todo eran hermanos en Cristo, como hay aquí en IBRM. El versículo 3. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Hermanos, el orden es muy importante de estas palabras. El orden es muy importante y es especial, porque sin gracia no puede haber paz. Sin gracia no puede haber paz. Sin la gracia de Dios
no podías hallar la paz con Dios. Así que un saludo casi como una identidad. Este saludo es una identidad de Pablo en las cartas de Romanos, de Corintios, de Efesios, de Filipenses. Es su ADN, es el ADN. Todas empiezan con gracia y paz a vosotros, lo hemos leído hace un momento. Aunque es verdad que en esta ocasión no hay mucho que alabar a los hermanos, no hay mucho que alabar, pero sí de lamentarse. Pablo se va a lamentar mucho con sus oyentes de los Gálatas. Así que Pablo deja de ver, ¿verdad? Y demuestra su cercanía. A pesar de que les va a llamar la atención, quiere demostrar su cercanía con los hermanos. Quiere demostrar sus deseos para con sus hermanos de Galacia. A pesar de sus palabras, que serán muy duras, hasta el punto de dudar en la conversión de estos hermanos al cristianismo. Aunque está perplejo Pablo, está perplejo con todos ellos, todavía los considera como comunidades cristianas, por eso les escribe. Así que tiene todo el derecho de extender su saturación. Gracia. El término que aquí usa significa un favor inmerecido, un favor espontáneo e inmerecido de parte de Dios, pero en acción. En acción. Dios está actuando. Gracia. Han hallado gracia delante de Dios. Hay una acción que hay en promedio. Hay una operación de benevolencia derramada de Dios mismo, derramada libremente, dando salvación a los pecadores. Esto es gracia, derramando liberación, dando salvación a los pecadores que tienen un sentido de culpabilidad, ¿verdad? Son culpables y que corren en busca de refugio cuando ya eres llevado a los pies de Cristo. Ahora la gracia de Dios trae paz con Dios, trae reconciliación con Dios. La gracia trae paz. Así que la gracia que trae paz es tanto un estado, el de reconciliación con Dios, pero también una condición, la convicción interior de que por la reconciliación todo está bien con Dios. Es un estado y es una condición. Esta paz es la gran bendición de Cristo, otorgada a la iglesia por medio de su sacrificio expiatorio, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, esta gracia y esta paz tiene su origen en Dios nuestro Padre y fue comprada para los creyentes por aquel gran amor que tenía, por este propietario, por este conquistador que sería nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Cristo y por ende a Dios. Hermanos, que la gracia y la paz del Evangelio sea con todos nosotros. Como dijo Pablo en la carta a los Efesios, esta es la paz, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el deseo de esta iglesia, que seas alcanzado con el Evangelio de la paz. No está siendo atacado Pablo, está siendo atacado el Evangelio. Pablo está haciéndole recordar cuál es el evangelio que él predica, un evangelio de paz, no un evangelio de ataque, un evangelio de paz. Hermanos, nosotros por pura gracia fuimos comprados y fuimos alcanzados por esta paz, en el cual fuimos reconciliados con Dios mismo. Es lo que desea Pablo en todas sus cartas. Es así como vinimos a los pies de Cristo. Y este es nuestro deseo para nuestros familiares, para tus amigos, para tus conocidos, para extraños, incluidos tus enemigos, aquellos que te atacan, como a Pablo. El Pablo desea que llegue el evangelio a estos enemigos. Podría decir también para los que han recaído dentro de la iglesia, aquellos que han resbalado, aquellos que han tropezado, aquellos que se han apartado y regresan. Ellos también necesitan ser reconciliados con Dios por causa de sus pecados, que abandonen esa condición de estar resbalados, caídos, apartados, pero que esta vez se resbalen en los brazos de la gracia de Dios.
¿quién más puede ayudar a estos hermanos? Nosotros. Pablo nos está dirigiendo con sus palabras por un camino correcto. Para terminar, el camino que fue dado, el camino que nos guía por esa senda. Nosotros que sabemos con toda seguridad quién es Pablo y conociendo sus cartas, dejémonos guiar por Pablo. Por esta misma senda que nos muestra Pablo por la gracia y la paz adquirida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, confirmada y coronada en su resurrección. Hermanos, Pablo empieza su defensa apostólica con los mismos que están tratando de atacar el Evangelio. Y es lo que nosotros debemos estar seguros y firmes en lo que hemos creído, que es el Evangelio de la gracia y la paz de Dios. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. A Dios sea la gloria, la honra y que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar.